platicarles también y darle seguimiento, porque lo merece, este otro caso. Porque 6 meses fue lo que duró el infierno para este joven, Manuel Guerrero Aviña. Este ciudadano británico-mexicano, quien fue arrestado, torturado y criminalizado por las autoridades de Qatar. ¿Por qué? Por ser homosexual y por vivir con VIH. Luego de 7 años de vivir en Qatar, siendo empleado de Qatar Airways, el 4 de febrero pasado, Manuel se trasladó a Doha, que es la capital de Qatar, para ir a una cita que había hecho mediante pues una aplicación, ¿no? En donde pues encuentras gente y te citas con gente, que es Grindr. Bueno, es una aplicación que es muy utilizada para estos encuentros por hombres homosexuales. Sin embargo, cuando llega el encuentro, Manuel descubrió que Gio, como se hacía llamar el supuesto hombre con el que él había estado tratando y conversando, en realidad era un perfil falso, creado por la policía catarí. ¿Para qué? Para arrestar. Después lo trasladaron a la prisión, ahí fue torturado, tuvo torturas físicas, psicológicas, lo forzaron a un régimen de aislamiento, constantemente se le negaba el acceso a la comida, al agua, pues durante prácticamente 15 horas al día. Y estuvo preso sin cargos durante más de 6 semanas. Lo interrogaron sobre sus relaciones sexuales. Y de acuerdo con la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, esta información probablemente fue utilizada por la policía para llevar a cabo una represión todavía más amplia de las personas LGBT en Qatar. Por otra parte, familiares de Manuel denunciaron que sin darle un traductor, sin un asesor jurídico, lo obligaron a firmar y a estampar sus huellas digitales en escritos en árabe, pues que evidentemente él no podía entender. Y en estos documentos, Manuel supuestamente confesaba haber consumido y poseído drogas. Esto fue una trampa por parte de las autoridades para poder justificar la detención de Manuel ante la comunidad internacional. En otras palabras, le sembraron drogas, lo hicieron firmar una confesión que no entendía para juzgarlo, como si se tratara de verdad, hablando de narcotraficantes acusados de posesión y de consumo de metanfetaminas. Hay que recordar que las humillaciones y las amenazas que recibió Manuel en este proceso hay que tomarlas bien en serio, porque en este país rige la ley islámica que se conoce como la Sharia y que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo con penas que han alcanzado hasta 7 años de prisión. Y se castiga también a los hombres que instiguen o seduzcan a otros hombres por el supuesto delito de sodomía y actos inmorales. Como si el panorama no fuera lo suficientemente adverso para Manuel, en la cárcel no tenía acceso a sus medicamentos, a sus retrovirales y al tratamiento médico que él necesitaba para hacerle frente al VIH, por lo cual su estado de salud se vio muy comprometido. Inmediatamente, su familia, también asociaciones de derechos humanos y grupos en favor de la comunidad LGBT, también personal diplomático, comenzaron a presionar todos de manera conjunta para que Manuel pudiera ser liberado. Y así se consiguió que mes y medio después de su arresto, Manuel abandonara la cárcel, pero con la prohibición de salir de Qatar. Y esto otra vez puso en peligro su salud porque algunos de los medicamentos que él necesitaba no se consiguen en ese país. Después de obstaculizar la defensa de Manuel, las autoridades de Qatar lo declararon culpable por el supuesto delito de tráfico de drogas, lo condenaron a pagar una multa y a 6 meses de cárcel que quedaron suspendidos. Y fue así como finalmente ayer, en un comunicado difundido en sus redes sociales,
la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país informó que con el apoyo permanente de las embajadas tanto de México como del Reino Unido, porque él tiene ambas nacionalidades, Manuel consiguió ya darle un cierre a este proceso abierto por las autoridades cataríes y fue trasladado ya al aeropuerto internacional en Doha para viajar a Londres. Me informan que va a seguir ahí unos días para completar una revisión médica y ya después volver a México. Y en todo este proceso, pues Manuel ha defendido su inocencia. No es un criminal, no trafica drogas, vamos, creo que ni las consume. Y esta historia tiene que contarse y tiene que escucharse, porque nos recuerda que pese a que hay avances en muchos países, en algunas regiones del mundo, todavía falta mucho camino por recorrer para conquistar la libertad de los derechos humanos. En este caso, de la comunidad LGBT, pero estoy hablando de todos los derechos humanos. Como afirmó el comité, Manuel Guerrero, el caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra la injusticia y contra la homofobia. Hay que acentuar que no se trata de más de un caso aislado. Human Rights Watch ha informado que la policía de varios países de Oriente Medio, en donde la democracia no existe, y del norte de África también, han utilizado estos perfiles falsos en aplicaciones de citas LGBT para engañar así y poder arrestar a personas. Manuel pudo salir gracias a la presión internacional que se generó para ayudarlo, pero pues sí, todos celebramos su liberación, pero el problema de fondo persiste y no es tolerable bajo ninguna circunstancia que haya todavía países en los que se discrimine y se persiga a personas por su orientación sexual o su identidad de género. Porque, como han enfatizado los colectivos que han ayudado a Manuel, los derechos humanos no son un crimen, porque ser gay no es un delito y no debería serlo en ninguna parte del mundo. Y yo, pues para saber cómo está Manuel ahora, vamos a enlazarnos con el hermano de Manuel, con Enrique Guerrero, quien es además defensor de derechos humanos. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, pues ya más tranquilos y con esta victoria que como bien resumes, Qué pues es producto de la pesadilla, ¿eh? solidaridad. Terrible, terrible, enfrentamos un juicio que parecía de otro siglo y bueno, pero con todo adverso, pero siempre con mucha solidaridad, mucha empatía, muchos corazones que sin tregua nos respaldaron y gracias a ellos se ha tenido esta victoria que, bueno, ya reseñaste perfectamente todo este viacrucis, todo este camino contra viento y marea, pero aquí estamos porque luchar contra la injusticia siempre es el camino correcto. Oye, ¿cómo está Manuel? Sabemos que su estado de salud se vio comprometido, pero ¿cuál es su estado de salud ahora? Él pues, sigue en Londres, entiendo, ¿no? Sí, está en Londres para la revisión médica. Esperamos los resultados en estos días de, bueno, pues análisis más profundos de los que ha tenido acceso. También, bueno, pues afectado por la cuestión psicológica. La tortura siempre deja un estrés postraumático que toma tiempo sanar, toma tiempo reconstruir la vida. Pero bueno, si todo sale bien, esperamos que ya la siguiente semana pueda estar aquí en México. Haremos una conferencia de prensa a la que estás más que cordialmente invitada y pues todo el auditorio. Y bueno, yo creo que ahí ya Manuel podrá contar más de viva voz ahora que está lejos de las garras de la dictadura catarí. Una dictadura catarí donde, pues, como bien señalabas, no hay democracia, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay debido proceso, no hay derecho a la defensa adecuada. No hay Hay derechos libertades, humanos. punto. Y yo hablaba de los derechos humanos, porque lo mismo pasa con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Y ni siquiera hay ni simulación, o sea, ni siquiera hay elección. Es una dictadura tal cual, en la cual no hay libertad de expresión, no hay libertad para la mujer, no hay libertad para la comunidad LGBT, derechos humanos criminalizados, no hay defensa adecuada. Oye, dime algo, Enrique, durante todas estas semanas que pasaron, durante todo este proceso, ¿pudieron verlo? ¿Fuiste a verlo? ¿Le pudieron llevar medicamentos? ¿Estuvo comunicado? ¿Cómo fueron todas estas semanas?
Yo estuve 2 veces en Qatar, obviamente hubo un gran proceso y una gran lucha para poderlo ver, para poder romper la incomunicación. Cuando se empezó a denunciar todo esto, pues agudizaron las torturas, agudizaron la represión, agudizaron la supresión de correspondencia, de llamadas, de por sí no tenía y después cuando ya le empezaron a dar una que otra, al empezar a denunciar todo lo que estaba viviendo, pues agudizaron la represión, digamos que así funcionan los estados totalitarios, cuando se les critica, pues agudizan la represión, agudizan las represalias, pero bueno, nos mantuvimos firmes, fue muy difícil, pero al final, gracias a toda la solidaridad de la comunidad LGBT, de ustedes en los medios de comunicación, del pueblo de México, que hay una gran tradición de apoyo a los migrantes. Finalmente, Manuel es un migrante en un país lejano, pero era un migrante mexicano. Gracias a todo esto, se activaron las diplomacias, tanto británica como mexicana, se activó la presión y bueno, el resultado que ya conocemos, ¿no? Qatar tuvo que justificar de alguna manera su accionar, tratar de, entre comillas, justificar porque Naciones Unidas le pidió una explicación por la detención de Manuel, cosa que no pudo hacer, no pudo justificar las razones de ello. Naciones Unidas emitió medidas de protección en una acción urgente para Manuel, que además vamos a seguir explorando este camino de la ruta de Naciones Unidas, porque esto, como bien señalas, es un caso ya paradigmático y que no puede quedar impune y que Qatar no puede quedar sin una condena por lo que está haciendo, por no solo a Manuel, sino a muchas otras personas de la comunidad LGBT. Sí, que es lo que decíamos. ¿Está bien, Manuel, ahora? ¿Está...? Pues, digo, después de todo lo vivido, Digo, no te podría supongo decir que que está es bien, muy traumático lo que pasó, la verdad, muy traumático. pero también muy consciente de que su caso pues le ha dado voz, le ha dado visibilidad a muchas otras personas que están sufriendo esto, que hoy en Qatar sufren terapias de reconversión, que hoy son criminalizadas por pertenecer a la comunidad LGBT, y pues muy consciente de ello, de que no está solo también, y creo que esto tendrá un efecto sanador y un efecto de acompañamiento y pues una ayuda para que reconstruya obviamente su proyecto de vida y se sobreponga de esta grave violación a derechos fundamentales. Oye, a propósito de su proyecto de vida, ¿él tiene contemplado ya quedarse en México? Sí, yo creo que sí, Ya en llevaba principio sí. Bueno, muchos años fuera, ¿no? sí, ya lleva muchos años migrando, trabajando de un empleo a otro. Veremos pues, qué decide la vida. Al final es complejo, ¿no? Cómo se reconstruye el proyecto de vida. Sí, sí. Pero bueno, es parte de echarle muchas ganas y creo que no está solo. La solidaridad es inmensa. Le agradecemos de todo corazón, por supuesto. Pues seguramente tendremos oportunidad de conversar más largo con él. De antemano, gracias a ti por estarnos dando en este espacio siempre información de cómo estaba y cómo se encontraba y qué bueno que finalmente acabó la pesadilla. Te mando un abrazo, Enrique, desde aquí. Gracias, Adela. Pues al contrario, ya que esté él también aquí, pues para que puedan platicar ya en persona. Comentarle al auditorio, pues nos encuentren en nuestras redes sociales, en Instagram y en X, Qatar Free Manuel. Somos abogados, defensores de derechos humanos. Cuando tengan alguna injusticia, cuando se pisoteen sus derechos humanos, contáctenos. Aquí estamos porque la lucha sigue. Manuel hoy está libre gracias a toda esta batalla. Gracias por el espacio, Adela, y aquí estamos. Al contrario, gracias a ti. Un abrazo, gracias. Gracias. Qué cosa, ¿eh? Qué historia también. Qué largo historia.